Bienvenido a esta segunda parte de la sesión de hoy, el juicio oral y público penal en Venezuela, hoy 8 de abril de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y esta clase está dirigida a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Clases esta que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de conocer mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal. Bueno, estimados míos, en la sesión anterior habíamos comenzado esta disertación vinculado a la fase de juicio en el proceso penal venezolano, con la idea de que el documento por excelencia de inicio de dicha fase de juicio es el llamado auto de apertura a juicio. Ese auto de apertura a juicio que se decidió a la finalización de la audiencia preliminar llevada a cabo ante el Tribunal de Control. Les decía yo que ese auto de apertura a juicio debe de contener elementos fundamentales tales como el hecho acusado, la calificación provisional, y se denomina provisional porque en el desarrollo del juicio pudiera cambiar también dicha calificación, y las pruebas que fueron admitidas. Esas pruebas que fueron admitidas tanto de la acusación particular como de la acusación particular propia, como la que estuvo presente en el escrito de excepciones de la defensa, si ofertó prueba de descargo, a los fines de configurar la llamada comunidad probatoria o principio de adquisición. Ya la prueba no le pertenece a la parte que la ofreció, la prueba le pertenece al proceso mismo. Decía yo que conforme ese artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, dicha decisión de pasar la causa a juicio es inapelable por expresa disposición del artículo 314, pero que el infine del 314 sí establece la posibilidad que tres componentes de dicho o algún componente de dicho auto de apertura a juicio que está vinculado a la admisión probatoria, ellos sí pueden ser apelados. Puede ser apelado exclusivamente las tres hipótesis de admisión de prueba legal, pero de una forma ilegal. Es decir, prueba legal, pero admitida de una forma ilegal. O una prueba que es ilegal, pero que ha sido legalmente admitida. O definitivamente la circunstancia extrema de prueba ilegal e ilegalmente admitida. Ya lo expliqué lo suficientemente en la sesión anterior, y entonces ese componente de la prueba ilegal o de la prueba ilícita sí puede ser apelado del auto de apertura a juicio. Reitero la idea que la Sala Constitucional ha dicho que en ocasión de la audiencia preliminar, tres instrumentos son los que han debido haberse derivado. Uno, el acta de la audiencia de la prueba de la fase intermedia de la audiencia preliminar. Otro, el auto de apertura a juicio, si ello fue lo que se decidió, el pase a juicio. Y el otro, un auto motivador del auto de apertura a juicio. El auto motivador del auto de apertura a juicio, él sí es completamente apelable, él sí es completamente impugnable, más no el auto de apertura a juicio, porque solamente sería apelable lo vinculado a la prueba ilícita. Nótese que si el tema es sobre idoneidad de prueba o principio de necesidad probatoria o sobre pertinencia probatorio, ello no es sustento para la apelación. Es decir, la apelación siempre tendría que sustentarse en alguna de las hipótesis de ilicitud probatoria que se verifican en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal: indebida intromisión en la intimidad, tortura, engaño, coacción o prueba, obtención de prueba en violación al debido proceso, en concatenación con el artículo 49, numeral 1 de la Constitución. Entonces, la Corte de Apelaciones iría a conocer esa apelación de ese componente del auto de apertura a juicio, que es la ilícita prueba. Por cierto que tampoco el Código Orgánico en el artículo 314 nos indica si esa apelación
es a efecto devolutivo o efecto suspensivo. A mi modo de ver, siendo el tema de la prueba tan importante y sobre todo la ilicitud probatoria en virtud de lo que establece el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, a mi modo de ver, en mi personal criterio, aquí sí debería darse un efecto suspensivo del inicio del juicio oral y público hasta tanto la Corte de Apelaciones no decida sobre ese cuestionamiento a nivel de ilicitud probatoria. No es poca cosa lo que está en juego. No estoy abordando el tema de la apelación del automotivador, sino definitivamente la apelación del propio auto de apertura a juicio por vía de la ilicitud probatoria, conforme lo establece el 49, el 314, infine del Código Orgánico Procesal Penal, vinculado al 49, numeral primero de la Constitución. En fin, nos encontramos entonces con el llamado auto de apertura a juicio y recuerden que está todavía ese tema pendiente de la posibilidad de la decisión con respecto a la ilicitud probatoria que a lo mejor hace modificar el contenido probatorio del auto de apertura a juicio. Ustedes en el extremo de esta lámina están viendo, aquí se indica calificación de flagrancia en audiencia de imputación, artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a volver un tanto al pasado. Recuerden ustedes que en ocasión de la audiencia de imputación en sede judicial, pudo el fiscal del Ministerio Público solicitar que se calificara el procedimiento abreviado por flagrancia, puesto que él no quería que se diera el procedimiento ordinario, es decir, el procedimiento ordinario con sus buenas tres fases: la fase inicial, la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase de juicio, sino que él estaba solicitando que se calificara el procedimiento abreviado porque esto se había conocido, era por medio de la flagrancia. Y así se lo concedió el juez. El juez de control concedió eso. Amputa entonces una fase, la fase intermedia, y la acusación se estaría presentando directamente ante el tribunal de juicio. Entonces acá estaríamos viendo cómo se llega al tribunal de juicio, a la fase de juicio, por una calificación, disculpen acá que tengo este problema. Hoy el Mercurio retrógrado está haciendo en las suyas. ¿Okay? Salir de pantalla completa, perfecto. Entonces, se presenta la acusación directamente ante el tribunal de juicio y se fija el inicio del juicio de 5 a 10 días hábiles luego de presentada la acusación. Evidentemente, hasta el sexto día anterior de aquel en que se ha fijado la audiencia de juicio, las partes pueden oponer sus excepciones o pueden oponer o presentar su acusación particular propia o inclusive una prueba nueva. Explico. Recuerden que las excepciones se pueden haber opuesto en la fase intermedia, pero aquí, como la acusación se está presentando directamente ante el tribunal de juicio, no había ninguna otra posibilidad para haber presentado las excepciones. Las excepciones como mecanismo a partir de la cual se está defendiendo el procesado frente al ejercicio de la acción. Entonces, en este caso, se presentará ese escrito de excepciones hasta el sexto día hábil anterior de aquel en que se ha fijado la audiencia preliminar. Y aquí definitivamente el juez de juicio va a tomar en cuenta la existencia de las excepciones para en el desarrollo del juicio oral y público. Aquí las excepciones que pueden ser opuestas, bueno, serían las excepciones que están vinculada a el cuestionamiento de la propia acusación, puesto que no hubo ninguna posibilidad anterior de haber opuesto las excepciones, es decir, el catálogo completo del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez que se ha presentado esa acusación, esas excepciones en fase de juicio, porque no hubo una posibilidad anterior, el cuestionamiento de la acción completamente. Bueno, estimados, vamos a seguir el recorrido de este juicio oral y público en el sentido
de que el juez de juicio, al recibir el auto de apertura a juicio, fija el inicio del juicio oral y público. Fijación. Ello va a ser entendido que no debe ser confundido la fase de juicio con la audiencia de juicio. La audiencia de juicio forma parte de la fase de juicio, pero dentro de la fase de juicio hay una etapa anterior de la audiencia de juicio en donde hay asuntos que resolverse. Es decir, no es lo mismo el juicio oral y público, la audiencia de juicio, con la fase de juicio. Repito, porque dentro de la fase de juicio, antes del inicio del juicio oral y público, hay asuntos que resolverse. Veamos cuáles son esos asuntos que habrían que resolverse antes de que se diera el inicio del juicio oral y público. En primer lugar, tendríamos el llamado ofrecimiento de pruebas complementarias, reguladas en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Yo les hablaba en la sesión de la semana pasada de las diferentes oportunidades del ofrecimiento probatorio y les mencionaba la existencia de las pruebas complementarias, artículo 326. Ojo, no confundir las pruebas complementarias con la prueba 9, aquella que en fase intermedia el fiscal del Ministerio Público está ofertando porque tuvo conocimiento de ella después de que presentó la acusación, o que la víctima esté presentando porque tuvo conocimiento de dicha prueba nueva después de haber presentado la acusación particular propia. Entonces, estas pruebas complementarias son aquellas de las cuales se tiene conocimiento una vez dictado el auto de apertura a juicio. Una vez dictado el auto de apertura a juicio, las partes tienen conocimiento de la existencia de las llamadas pruebas complementarias. Una vez dictado el auto de apertura a juicio, es decir, una vez realizada la audiencia preliminar. Entonces, por ejemplo, un testigo que llega a la fiscalía y le toca la puerta y le indica: yo soy testigo del hecho. Y la fiscalía le dirá: mira, ya no solamente es que ya se presentó la acusación, sino que inclusive se dictó el auto de apertura a juicio. Pero ese testigo no puede quedar metido bajo una manga de ropa, o bajo un bolsillo, bajo un chistín, bajo un sombrero de mago. Tendría que ser ofertada, porque realmente es una prueba, digamos, idónea, pertinente, lícita, porque ese sujeto de prueba ha tenido conocimiento con respecto al hecho. Por cierto, esto no es una atribución de solamente el fiscal del Ministerio Público, también puede cualquiera de las partes. Si la víctima tuvo conocimiento de un sujeto de prueba después de haberse dictado el auto de apertura a juicio, o si inclusive el propio procesado, la defensa, tiene conocimiento de esta prueba después de haber presentado sus excepciones en la fase intermedia del proceso penal, entonces esa prueba complementaria se ofrece. Vamos a ver cuándo va a ser admitida. Va a ser admitida al comienzo del juicio oral y público, conforme a las incidencias, a la resolución de incidentes o incidencias que establece el artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal. Son pronunciamientos previos y especial antes de que se inicie el juicio oral y público. Es decir, antes de que se inicie el debate en la audiencia del juicio oral y público, se iría a resolver sobre si se admiten las pruebas complementarias ofertadas por las partes después de haberse dictado el auto de apertura a juicio. Entonces, esto sería un incidente que se realizaría antes del inicio del juicio oral y público, pero en plena fase de juicio. ¿Qué más? ¿Qué más pudiera ocurrir? Pudiera ocurrir que se den dentro de estos incidentes la admisión de los hechos. Sí, es cierto que habíamos hablado que la admisión de los hechos puede haber ocurrido en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, pero
También el artículo 375 nos indica que antes de que se inicie el debate, pudiera llevarse la admisión de los hechos, conforme al artículo 375. Por cierto, que conforme a la sentencia de la Sala Constitucional 1066 del año 2015, el juez, en este caso, el juez de juicio, tendría que manifestar si está de acuerdo con la calificación provisional que se le da al hecho en el auto de apertura a juicio, porque esa sería la calificación que iría a admitir o no el procesado al inicio del juicio oral y público. Entonces, ese juez de juicio podría estar en desacuerdo con esa calificación y decir, bueno, aquí llegó en calificación provisional por robo de vehículo automotor, pero yo considero que aquí estamos en presencia de hurto de vehículo automotor o de desvalijamiento de vehículo automotor. Entonces, ello sería la calificación que sería admisible por parte del acusado. Pudiera ser una calificación hacia mayor o hacia peor, es decir, en buena parte o de forma peyorativa, circunstancia por la cual eso obliga a que el juez siempre deba manifestar previamente si está de acuerdo con la calificación a los fines de saber si esa calificación sobre la cual está de acuerdo el juez es la que decide el procesado admitir. Entonces, la admisión de los hechos, conforme al artículo 375, también es otra realización, es otro hecho que puede realizarse antes de que se inicie el debate del juicio oral y público. Ya llevamos, si se quiere, 3. 1, que la Corte de Apelaciones está conociendo la apelación frente a la ilícita admisión de prueba. 2, las pruebas complementarias, aquellas que se oferta conforme al artículo 326, porque se conocen con posterioridad al auto de apertura a juicio. Y otra es la admisión de los hechos antes de que se inicie el juicio oral y público, antes de que se inicie el debate. ¿Qué otras circunstancias? Bueno, ya les había manifestado a ustedes el tema de la admisión de la prueba complementaria que ha de realizarse conforme a los incidentes o incidencias, es decir, antes de que se inicie el debate sobre la prueba, tendría que admitirse el ofrecimiento de pruebas complementarias. De igual forma, el artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal establece que pueden oponerse excepciones en la fase de juicio. Esas excepciones son: 1, el conocimiento de las pruebas que fueron desechadas en la fase intermedia; 2, la prescripción; o 3, la incompetencia del tribunal. A ver, me explico. Si se opone una excepción en fase intermedia del proceso penal venezolano y ella se declara sin lugar, ya le he manifestado a ustedes, conforme al artículo 439, numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, que dicha declaratoria de sin lugar de las excepciones opuestas en fase intermedia no tienen apelación. No tienen apelación porque se puede insistir en fase de juicio. Es decir, las excepciones que fueron opuestas contra la acusación en la fase intermedia y que fueron declaradas sin lugar no tienen apelación, de nuevo repito, porque se puede insistir ahora en la fase de juicio con respecto a las mismas excepciones. Pero además de esa, de la insistencia de las que fueron declaradas sin lugar en la fase intermedia, nos encontramos también con la incompetencia del tribunal de juicio cuando el asunto no haya sido conocido con anterioridad. Además, la prescripción. A mi modo de ver, también el tema de la cosa juzgada es un tema importante en virtud de lo que establece el artículo 49, numeral 7 del Código de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, es posible que la cosa juzgada, la invocación de la cosa juzgada, también sea posible que se conozca por vía de la excepción en la fase de juicio del proceso penal venezolano. Entonces, ese asunto hay que resolverse, esa excepción tiene que resolverse previo y especialmente antes de que se inicie el debate sobre la prueba. ¿Qué pudiera ocurrir?
que se declare sin lugar esa oposición de esa excepción. Si se declara sin lugar la oposición de esa excepción, la apelación de ese sin lugar no se va a interponer de inmediato, sino que se va a interponer en la oportunidad de la definitiva. Habrá que esperar qué sentencia vaya a dictar el tribunal de juicio y en la oportunidad en que se vaya a apelar, si es admisible esa apelación, si se está causando realmente un gravamen recursivo, si cuando se vaya a apelar la decisión de la sentencia, allí se comience apelando por la apelación de la declaratoria de sin lugar de las excepciones opuestas en fase de juicio. Pero pudo haberse declarado con lugar esas excepciones. La declaratoria de con lugar las excepciones opuestas en fase de juicio sí son apelables de forma inmediata y no hay que esperar la oportunidad de la definitiva para la oposición de la apelación. ¿Qué más? Alternativas a la prosecución del proceso que sean de carácter novedosas, conforme a los artículos 38 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. En realidad, no sería conforme al artículo, bueno, definitivamente sí, conforme al artículo 38 y siguiente. ¿Cuáles son las alternativas a la prosecución del proceso? Bueno, ya saben ustedes que son el principio de oportunidad, artículo 38, nos encontramos con el acuerdo reparatorio, artículo 41, y la suspensión condicional del proceso, artículo 43. Vamos a analizarla una por una. El principio de oportunidad, en la cual se prescinde del ejercicio de la acción penal, total o parcialmente. Bueno, pudiera ser, como les mencionaba yo con anterioridad, que se admitió la calificación en la audiencia de imputación, se admitió la calificación de flagrante del delito y que por lo tanto se adoptara el procedimiento abreviado, el procedimiento por flagrancia. Y entonces estamos esperando que aquí el fiscal del Ministerio Público presente la acusación. Más sin embargo, el fiscal del Ministerio Público, aún habiéndose solicitado el carácter flagrante y el procedimiento especial, lo que está solicitando, lo que está presentando es un principio de oportunidad. Considera el fiscal del Ministerio Público que efectivamente sí se cometió un delito flagrante, pero que ese delito flagrante es un delito de bagatela, es un delito de poca monta, de poca significación, y que por lo tanto, en lugar de presentar la acusación, lo que se está presentando ante el tribunal de juicio es una solicitud de principio de oportunidad. Pero pudiera ser también que no se dieron las otras dos alternativas en la fase intermedia del proceso penal. Es decir, que no se abordó el tema del acuerdo reparatorio ni la suspensión condicional del proceso. Y es ahora en juicio cuando es posible, por los delitos por los cuales estas alternativas se referencian, que se esté dando alternativas a la prosecución del proceso. Es decir, no se dio acuerdo reparatorio en la fase intermedia, pero ahora, al comienzo de la fase de juicio, sí se está planteando una incidencia de acuerdo reparatorio y de acuerdo reparatorio entre víctima y victimario. Y entonces, y es posible por los delitos que describe el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, delitos contra la propiedad, cuyo bien jurídico sea disponible, o delitos culposos contra las personas. Entonces aquí sí se está planteando un novedoso acuerdo reparatorio posterior a la fase intermedia, posterior a la audiencia preliminar, se está realizando en el propio juicio. Por cierto, que eso será posible tanto de habiéndose adoptado previamente el procedimiento ordinario o habiéndose adoptado previamente el procedimiento abreviado por delito flagrante. En cualquiera de los dos casos es posible que se dé novedosamente ese acuerdo reparatorio, pero también pudiera darse la suspensión condicional del proceso, artículo 43 y siguiente, que ya lo hemos analizado en clase. Es decir, se decide la admisión de los hechos
la víctima y el fiscal del Ministerio Público están de acuerdo con que se dé un régimen de prueba y el juez de juicio, en este caso, estaría de acuerdo con que se diese ese régimen de prueba, las condiciones de prueba descritas en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, y entonces en este caso, el acusado está de acuerdo con cumplir con un régimen de prueba y hay que verificar entre 1 y 2 años si se da ese cumplimiento de ese régimen de prueba a los efectos de dictarse o no una sentencia de sobreseimiento. Entonces es posible que las alternativas a la prosecución del proceso se verifiquen en la fase de juicio antes de que se inicie el desarrollo del debate. ¿Qué más? Solicitud de nulidad. Artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo 177 nos indica que todos los actos procesales que se realizaron en la fase preparatoria o en la fase intermedia deberían ser anulados en dicha fase preparatoria o en fase intermedia, pero al comienzo de dicho artículo 177 se dice salvo casos de nulidad absoluta. Entonces es posible que se esté planteando una solicitud de nulidad ante el juez de juicio de alguna actuación del juez de control que se verificó en la fase preparatoria o en la fase intermedia, o de algún acto fiscal que se haya realizado en la fase preparatoria o en la fase intermedia. Y por lo tanto, es posible que se presente un escrito de solicitud de nulidad ante el tribunal de juicio. Y aquí el tribunal de juicio no tendría las limitantes del artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, esas limitantes en las cuales un juez no puede revocar su propio fallo, puesto que no es el propio tribunal de juicio quien ha dictado ese fallo, ha sido dictado por un tribunal de control o el acto ha sido realizado por otra parte, como por ejemplo el fiscal del Ministerio Público, que conforme al 179 sus actuaciones son susceptibles de ser anuladas. Entonces, todos estos actos se pueden realizar antes de que se verifique la apertura del juicio oral y público. Pero vamos a la apertura del juicio oral y público. Luego de resuelto cada una de estas cosas, vamos a ver si definitivamente ya por vía de la incidencia se resolvieron estos asuntos y nos encontramos definitivamente ante la posibilidad del debate frente a la prueba. En esta apertura, conforme nos indica el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, debe realizarse una exposición sucinta de las partes. Claro, la exposición es sucinta porque ya sabemos, por ejemplo, en el caso del titular de la acción penal, el Ministerio Público, tan nos conocemos la acusación, que esa acusación fue presentada en la fase anterior, en la fase intermedia, y contra esa acusación se dictó o se opuso unas excepciones, y por lo tanto aquí esta sería una exposición muy sucinta por parte del fiscal del Ministerio Público. Pero valdría la oportunidad en que el fiscal del Ministerio Público exponga de forma sucinta tanto los hechos como la calificación jurídica, que sería buena la oportunidad para que el fiscal del Ministerio Público insista en la calificación jurídica que le otorga el hecho. Hay algo que quizás no estuvo muy claro cuando yo les expuse en la sesión anterior, el hecho de la calificación provisional por parte del Tribunal de Control. El Tribunal de Control pudo haberle dado una calificación jurídica al hecho distinta a la que está presente en la acusación particular, o inclusive una calificación distinta a la que estuvo presente en la acusación pública del fiscal del Ministerio Público. Le pudo haber dado una calificación distinta, y entonces en lugar de decir que hubo hurto que estuvo presente en la acusación fiscal o robo que estuvo presente en la acusación particular propia de la víctima, el juez de control haber dicho no, aquí lo que hubo fue asalto a transporte público, y le dio una calificación jurídica. Por lo tanto,
Es ahora la posibilidad, cuando el fiscal está exponiendo de una forma sucinta ante el tribunal de juicio la acusación, sería propicia la oportunidad para que ese fiscal del Ministerio Público insistiera en la calificación que adoptó para la acusación pública y que no fue y que no estuvo presente y que no se aceptó en el auto de apertura a juicio. En lo que atañe a la defensa, evidentemente su exposición tiene que ser muy sucinta porque muy malo sería que esa defensa anticipe la estrategia general de defensa en esa exposición sucinta. Si lo que quiere cuestionar es el hecho en el sentido que no está probado o en el sentido de que allí estamos en presencia de una circunstancia de atipicidad o que nos encontramos con la existencia de una causa de justificación o de una causa de exclusión de la culpabilidad, muy malo sería, definitivamente, sería pésimo que lo estuviese manifestando en esa exposición inicial por parte de la defensa. Entonces, la defensa hace argumentos generales sin anticipar la estrategia. Y allí, en definitiva, se inicia el debate. ¿Por qué? Porque lo primero que se introduce dentro de las pruebas que están siendo conocidas en el juicio oral y público es la declaración del acusado con respecto al artículo que lo regula el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí hay que imponerle al acusado el precepto constitucional, ese que está descrito en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución. Usted no está obligado a declarar, lo hace libre de apremio y coacción. Nota que esta es la tercera oportunidad en la cual se le ha impuesto el precepto constitucional a ese imputado. Pudo haber sido esa imposición del precepto en la audiencia de imputación, en la fase preparatoria. Pudo haber sido en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, y ahora se insiste también de imponerle del precepto constitucional, en la cual él no está obligado a declarar. Si él decide, por ejemplo, admitir los hechos, lo cual es posible, pero de inmediato se dictará una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, pero claro, con la obligación que tiene el juez de juicio de concatenar, de contrarrestar los medios de prueba que han sido ofertados, pero que todavía no han sido desahogados ni han sido producidos con respecto al único medio de prueba que está siendo debatido, que es la admisión de los hechos como confesión por parte del acusado. Entonces, si él decide abstenerse de declarar, lo hace libre de apremio y coacción. Por cierto, él puede decidir declarar y contestar preguntas, o él puede decidir declarar pero sin contestar preguntas. Inclusive puede decidir declarar y aún no contesta la pregunta de su propio defensor porque siente que la pregunta lo está incriminando. Entonces, malamente, una juez puede decir, si usted decidió declarar, usted tiene que responder todas las preguntas que le hagan. Pues no, pues puede haber decidido declarar o inclusive puede haber decidido no declarar y solamente responder las preguntas. Entonces, ello también es perfectamente posible y forma parte del ejercicio de la no confesión coacta que se le impone al procesado. Bueno, amigos míos, luego de la declaración del procesado, se inicia la recepción de la prueba. Como me está quedando muy poco tiempo, me están quedando menos de 3 minutos, entonces yo creo que vamos a dejarlo para la sesión de mañana, el abordaje de la recepción probatoria y de las otras incidencias que se verifican en el juicio oral y público. Pero quiero aprovechar esos 3 minutos o esos 2 minutos y tanto que me están quedando para si hay alguna pregunta con respecto a ustedes, con respecto a la clase de hoy. ¿Ok?